Teniendo en cuenta que el 20 de mayo del 2025 entró en vigencia el nuevo reglamento de extranjería en España, entonces veamos cómo afecta la aplicación de este nuevo reglamento a los expedientes y a las solicitudes de residencia española que fueron presentados, por ejemplo, por los familiares de españoles antes de dicha fecha y por ende durante la vigencia del antiguo reglamento de extranjería y que aún se encuentran pendientes de resolver. En este sentido tenemos que mencionar: a partir del 20 de mayo del 2025, con la aplicación del nuevo reglamento de extranjería, todas las personas extranjeras que tengan algún familiar de nacionalidad española tendrán que solicitar la residencia de familiares de españoles y ya no la tarjeta comunitaria ni tampoco la residencia española por arraigo familiar. Con la aplicación de la disposición transitoria 2 del nuevo reglamento de extranjería, se ha establecido que las solicitudes presentadas durante la vigencia del antiguo reglamento se tramitarán conforme a lo establecido en aquel cuerpo normativo. Pero si en el expediente continúa en tramitación a la llegada del día 20 de mayo del 2025 y por lo tanto el nuevo reglamento entró en vigencia, y si la persona interesada desea que se le apliquen las disposiciones del nuevo reglamento de extranjería, entonces deberá pedirlo mediante la presentación de un escrito y deberá acreditar que cumple con los requisitos establecidos en el nuevo reglamento. Por ejemplo, si una persona extranjera de 25 años de edad es hijo de un ciudadano de nacionalidad española, presentó una solicitud de arraigo familiar, digamos, el 18 de mayo del 2025, es decir, 2 días antes de la entrada en vigor del nuevo reglamento, entonces deberá demostrar que está a cargo del ciudadano español, de acuerdo con la normativa de dicho antiguo reglamento. Pero si el expediente continúa en trámite y entró en vigencia el nuevo reglamento de extranjería, entonces ya no será necesario acreditar dicho requisito, es decir, el estar a cargo de un ciudadano español, y se le concederá al chico de 25 años la residencia de familiar de español, previa petición por escrito del propio interesado a la oficina de extranjería. En conclusión, todas las solicitudes de residencia española que fueron presentadas durante la vigencia del antiguo reglamento de extranjería y que aún se encuentran pendientes de resolver, se resolverán conforme a dicho cuerpo normativo, salvo que el interesado pida de forma expresa que se le aplique el nuevo reglamento de extranjería, por considerar que cumple con todos los requisitos exigidos en este nuevo reglamento. Gracias a Dios, y cualquier duda al respecto de este tema, por favor ponte en contacto con el despacho Ciesari y Asociados, Asesoría Extranjería, visitando la página web que es www.ciesari.com, y con gusto despejaremos tus dudas. Y además, si te gustó este video, porfa dale like, y si lo deseas, comparte y suscríbete a este canal llamado Permiso Residencia España. Gracias.